Si creías que la historia de Marty McFly terminó en la tercera película, estás muy equivocado. Hoy analizaremos la continuación de esta historia, en el videojuego. Prepárate, acomoda tus circuitos del tiempo y viajemos al pasado cuando se estrenó este videojuego. Como este videojuego tiene 5 episodios, vamos a hablar hoy solamente el primero. Comencemos, pero deja que me ponga mi outfit para este video. Mucho mejor. El primer capítulo se titula It's About Time, ya era hora. La historia comienza en mayo de 1986. Han pasado 6 meses desde que Doc Brown desapareció en su tren del tiempo. Como dije anteriormente, este videojuego se sitúa después de la tercera película. Por eso se menciona el tren del tiempo. Dado que no hay noticias de él, el banco decide subastar el garaje y las pertenencias del Doc. Cuando de repente el auto DeLorean aparece de la nada en la calle. Aquí hago un paréntesis. Ya sé que te estás preguntando, ¿cómo es que el auto DeLorean apareció si se supone que fue destruido en la tercera película? Bueno, esto se explica más adelante en el videojuego. No te preocupes por eso. Continuemos. El auto viene vacío, pero trae una cinta grabada por el Doc y a su perro Einstein. En la cinta, Doc explica que si el auto regresó solo, significa que él está atrapado en el pasado y necesita ayuda. Marty investiga el DeLorean y descubre que los circuitos del tiempo fallan, pero la última fecha registrada apunta a 1931, en plena época de la prohibición del alcohol. Al revisar el diario del Doc en el garaje, mientras evita que Biff Tannen husmee, como siempre, Marty encuentra la pista clave. Doc viajó a esa época bajo el alias de Carl Sagan para investigar los orígenes de la tecnología que usaría en el futuro. Debo aclarar que esta pista la encuentra en la casa de una anciana que será muy importante en los siguientes capítulos. Recuerden ese dato. Continuemos. Viaja a 1931 y descubre una terrible noticia. El Doc está encerrado en la cárcel de Hill Valley y va a ser acabado al día siguiente por la mafia local. Marty logra colarse en las celdas usando un conducto de ventilación y habla con el Doc. El científico le explica que fue incriminado falsamente por quemar un bar clandestino perteneciente al mafioso Kip Tannen, que es el padre de Biff. Ya conocemos al nieto de Biff, ya conocemos a su antepasado y ahora conocemos a su padre. Para escapar, Doc necesita que Marty consiga combustible especial para fabricar un cohete casero que rompa los barrotes de la celda. Para conseguir los ingredientes químicos del combustible, Marty busca a la única persona capaz de crearlos en esa época. Un Emmett Brown de 17 años. O sea, el Doc. El problema es que en 1931 el joven Emmett no está interesado en la ciencia ficción, porque su estricto padre, el juez Brown, lo obliga a estudiar leyes. Marty tiene que usar la psicología y un invento del joven Emmett, que es un taladro neumático experimental, para despertar su chispa científica oculta y convencerlo de mezclar los químicos necesarios. Tras lidiar con los matones de Kip Tannen y conocer a su propio abuelo joven Arthur McFly, Marty fabrica el combustible y regresa a la cárcel, usando el cohete acoplado a la bicicleta de la periodista local Edna Strickland. Y si no sabes quién es esta mujer, ¿recuerdas el dato que te dije que guardaras de la ancianita? Bueno, es ella cuando era joven. Y sí, el apellido Strickland no es ninguna coincidencia. Esta es la hermana del director, así que ya sabes, va a ser más importante en los siguientes capítulos. Aún no. Marty logra sacar al Doc de la celda justo a tiempo. Sin embargo, al escapar en el DeLorean, Marty nota que sus manos empiezan a desaparecer. ¿Recuerdas como en la primera película? Al revisar el periódico del futuro, descubren que su abuelo Arthur McFly fue acabado por la mafia ese mismo día por culpa de los caóticos eventos del escape. El capítulo termina en un cliffhanger. Doc y Marty deben quedarse en 1931 para arreglar la línea temporal de nuevo antes de que Marty deje de existir de nuevo.
Vamos con algunos datos de este episodio. Como dije anteriormente, aquí vuelve a aparecer el auto DeLorean. Y no es un auto nuevo construido desde cero, sino una copia exacta generada por el propio continuo espacio-tiempo debido a una paradoja climática. Ok, sé que es muy confuso, te voy a explicar. Al final de la primera película, y durante los eventos de la segunda, el DeLorean donde viajaba el Doc es impactado por un rayo en el cielo de 1955. Si no te acuerdas de la escena, es esta. Esto envió al Doc directamente al año 1885, ya saben, al viejo oeste, debido a la brutal energía de ese rayo, ya que el circuito del tiempo fallaba, el espacio-tiempo sufrió un hipo. El DeLorean original fue enviado a 1885, donde Marty lo encuentra enterrado en la mina, en la tercera película, pero el choque de energía creó un duplicado temporal del auto. Este DeLorean duplicado quedó flotando y atrapado en el limbo del tejido del tiempo, flotando sin rumbo en una dimensión vacía. Años después de los eventos de la tercera película, mientras el Doc Brown viajaba por el tiempo con su familia en la locomotora voladora, descubrió este DeLorean flotando en el espacio cronológico. Doc lo rescató, lo reparó, le actualizó los circuitos y lo guardó como un auto de respaldo por si alguna vez el tren fallaba. Aunque este auto es una copia del antiguo, tiene diferencias como que el Doc le instaló un sistema de seguridad de última generación. Si Doc no presiona un botón cada cierto tiempo en el pasado, el auto está programado para activar el piloto automático y regresar al presente, de forma completamente autónoma a buscar a Marty. Por eso el auto aparece solo al inicio del juego. Otros datos que conectan a este juego con las películas es que cuando el DeLorean regresa, solo en 1986, Einstein lleva el mismo collar con el cronómetro digital que usó en la primera película. El DeLorean aparece congelado debido al viaje en el tiempo, una referencia exacta al primer experimento en el centro comercial Twin Pines Mall. También, si quieres conocer la historia, existe un cómic donde se cuenta lo que ya relaté, porque sí, la saga Volver al Futuro cuenta con cómics. Primero hablemos de lo malo de este juego. Al ser un juego de apuntar y cliquear, algunos acertijos de buscar objetos pueden ser dificultosos, porque aunque te den pistas, la mayoría de veces no sabes qué tienes que hacer o a dónde tienes que ir, y esto provoca que no se pueda disfrutar el juego al 100%. Ahora sí, hablemos de lo bueno. Me llama la atención la época que se sitúa la historia, porque conocemos un poco más de la vida del Doc. En las películas no se menciona mucho de su pasado y no tenemos muy claro su familia. Aquí nos muestra a su padre, incluso la casa que vimos en la primera película, la mansión Brown. Conocemos más sobre su pasado y cómo se interesó en la ciencia. También conocemos a más familiares de Marty, como su abuelo. En resumen, es un juego con una historia interesante que puede ser la continuación de las películas, pero hablaremos de eso cuando haya hablado de todos los capítulos. Y así termina el primer capítulo de esta locura. Si quieres que activemos los circuitos del tiempo y viajemos directo al episodio 2 para ver cómo Marty enfrenta a la mafia de los años 30, revienta ese botón de likes. Si dejas tu suscripción, estarás asegurando tu boleto en el DeLorean para nuestra próxima aventura. No dejes que tu línea temporal se quede sin el siguiente video. Nos vemos, bye.